Reda TV le va a presentar en exclusiva un reportaje en el que se van a conocer más datos respecto a un caso que evidentemente ha sido bullado en nuestro medio. Estoy hablando del caso Alexander y se desprende la siguiente pregunta. Aprovecho de saludar a Roberto en Cochabamba y a Frederick en Santa Cruz, quienes también están atentos a este reportaje preparado por nuestro departamento de prensa. El caso del bebé Alexander se mantuvo en reserva. ¿Sabe usted por qué? Nuestro departamento de prensa, la Reda TV, le presenta a continuación una nota especial que le da a conocer las 8 pruebas, así como lo escucha. Son 8 las pruebas que 2 fiscales y 3 jueces decidieron ocultar para sentenciar al doctor Jerry Fernández. Vamos con el material. Ellos decían reserva, pero cuando me han traído acá a San Pedro, ellos han empezado a hablar lo que ellos han querido. El día que los fiscales Susana Boyán y Edwin Blanco imputaron y acusaron al médico Jerry Fernández, creyeron que jamás iba a descubrirse la verdad. El día que los jueces Pacajes, Mérida y Guerrero sentenciaron al galeno a 20 años de prisión por un delito que nunca cometió, creyeron que nunca ninguna fuerza desconocida iba a develar una tramoya. La verdad va a salir a la luz. Pero en esta vida todo se sabe. Incluso las pruebas escondidas en un caso declarado en reserva con el fin de sembrar pruebas, acusar sin indicios, encarcelar sin evidencias y sentenciar a un inocente. 3 años y 11 meses después de la violación que nunca pasó. 7 meses después de una sentencia sin pruebas. 1 mes después que el dios del vino jugó sus tragos, se hizo que la jueza Pacajes presumiera de haber mandado a la cárcel a un inocente y terminara confesando su inquina. Para mí también no hay violación, ¿ya? No hay violación aquí hoy, ¿ya? Sí, 3 años y 11 meses después de viscosa oscuridad, la luz de la justicia devela con certeza que la fiscalía declaró en reserva el caso bebé Alexander para ocultar al menos 8 pruebas que liberan de culpa al médico Jerry Fernández e incriminan a sus 5 acusadores. Una decena de placas fotográficas de la necropsia de ley realizada el 14 de noviembre del año 2014, 4 días después que murió el bebé, concluyó que no hay lesión en la región perianal del infante. En suma, la necropsia realizada por el entonces médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses, Ángela Terán, estableció que el bebé Alexander no fue violado. La pericia mía ha sido algo real que yo puedo defender en cualquier otro escenario. Las placas de la necropsia hicieron añicos el informe de la forense Ángela Yarmila Mora Vera que el 13 de noviembre del año 2014, es decir, 4 días antes de la necropsia, había afirmado que hubo violación. Sin embargo, los fiscales Blanco y Boyán escondieron estas y otras placas fotográficas del IDIF e inexplicablemente imputaron al médico Jerry Fernández basados en el informe poco profesional de la forense Mora. El informe del Instituto de Investigaciones Forenses no encontró antígeno prostático específico PSA en 4 de 5 muestras tomadas en el Hogar Virgen de Fátima, centro de acogida donde estaba el infante. ¿Cuáles son esos objetos en los que el IDIF no encontró antígeno prostático? Frazada de Alexander, presencia de PSA negativo.
Pedazo de papel higiénico, presencia de PSA negativo. Hisopos de región perianal, presencia de PSA negativo. Hisopos de cavidad anal de Alexander, presencia de PSA negativo. Sin embargo, la muestra tomada por la forense Mora cuando el bebé todavía estaba vivo detectó la presencia de antígeno prostático específico en el infante. Posteriormente, para acusar al médico Fernández, según el abogado Cristian Alanes, Blanco y Boyan hicieron aparecer un pedazo de papel higiénico con PSA que curiosamente hasta la fecha no se sabe a quién pertenece ni cómo fue encontrado. La doctora Mora solamente llega a tomar 2 hisopados del área perianal del bebé Alexander y no cumple con los, reitero, con los protocolos del IDIF para víctimas de agresión sexual. Y ahí ya comienza esta mala manipulación de las pruebas tanto en genética como biológicas que ha realizado Ángela Mora. Los dos fiscales escondieron el informe del IDIF que señala que no se encontró PSA ni en los objetos ni en el cuerpo del bebé y se basaron para acusar en el informe de Mora. El Instituto de Investigaciones Forenses estableció en su informe de análisis seminológico del 8 de abril del año 2015 la inexistencia de espermatozoides en hisopos con muestras recolectadas en la víctima. No se observó presencia de espermatozoides. Concluye el informe entregado a la Fiscalía que también por una extraña razón no lo resaltó ni usó como prueba en el juicio contra los acusados. Boyan y Blanco también escondieron esta prueba que libera de culpa al médico Fernández. Indicado que soy una persona zoospermica o soy una persona impotente. El Instituto de Investigaciones Forenses entregó a la Fiscalía un informe que encuentra 2 huellas genéticas en Alexander. Una corresponde al bebé, la otra no se sabe a quién corresponde. Se obtienen 2 perfiles genéticos correspondientes al perfil genético de la propia víctima, Alexander, y el otro perfil genético a otro individuo varón. ¿Por qué la Fiscalía no determinó a quién correspondía dicho perfil genético? Boyan y Blanco obviaron este paso. No se ha hecho ese estudio, no se ha hecho. Más al contrario, han sometido a otra prueba científica la defensa. Y hasta aquí el Ministerio Público sigue teniendo una deuda con nosotros. ¿A quién corresponde este perfil genético? ¿Y por qué no se han realizado las pericias pertinentes para poder establecer quién había colaborado, quién había, de quién más se había podido colectar el perfil genético? Más adelante, pericias genéticas independientes y más audios reveladores de testigos claves. Casi 4 años después de la muerte del bebé Alexander, salieron a la luz pública placas fotográficas y pericias genéticas que descartaron la violación al infante. Más pruebas. En 2015, el médico Germán Meleán Gumiel hizo una pericia genética de las muestras de ADN que la Fiscalía tomó de la región perianal del bebé Alexander. Para este propósito, extrajo muestra de ADN de la clavícula del niño y la cotejó con la sangre de 5 personas. Madeleine Pae Chambi, Jerry Fernández Sumi, Ramiro Johnny Condori, Darío Rebollo Tapia y José Luis Delgadillo. Las conclusiones del perito fueron contundentes. No se encontró el ADN de los investigados en ninguno de los objetos o muestras analizadas relacionadas con la escena del crimen. Con estos datos, no se puede vincular a ninguno de los investigados con la escena del crimen o con el bebé Alexander. Sin embargo, los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyan no tomaron en cuenta el peritaje, sino sus sospechas sin sustento. El Servicio Departamental de Gestión Social de la Gobernación de La Paz estableció tras una investigación la inexistencia de responsabilidad administrativa del médico Jerry Fernández Sumi, de la enfermera Lola Rodríguez Onofre y del portero del hogar Ramiro Johnny Condori. Los sumariantes sí hallaron responsabilidad administrativa en la administradora del hogar Celia Gramont,
y en la educadora Madeleine Pay por no haber resuelto con eficiencia el problema de salud del niño Alexander. Dicho informe declaró al médico Jerry Fernández inocente, pero el Ministerio Público no lo tomó en cuenta y paradójicamente el CDG se adhirió al pedido de subir los años de condena contra el galeno a 30 años de cárcel. Un informe médico privado no solo confirmó incoherencias de forenses en el certificado de defunción de Alexander, sino que halló indicios de contaminación de la muestra colectados en los hisopos de la región perianal tomado por la forense Mora, que es la única muestra en la que se detectó PSA. De acuerdo al informe forense de Vargas y Mora, se describió como causa intermedia de la muerte por laceración anosigmoidea. Sin embargo, se estableció 3 estudios que en caso de agresión sexual con penetración anal de adultos a niños es casi imposible lesionar el colon sigmoidea sin provocar daños a órganos adyacentes al recto, próstata y vejiga en menores. En el caso de Alexander, dichos órganos estaban intactos. A declaraciones de testigos clave en el juicio se suman informes médicos jamás revelados como aquel que establece las causas del sangrado de Alexander. Pero antes, ¿cuál era el diagnóstico médico del bebé antes de su muerte? Lamentablemente este bebito tenía padres alcohólicos. A raíz de estas situaciones que el bebito Alexander, gracias a los progenitores, es que tenía problemas digestivos. En ese marco, exámenes de laboratorio e informes médicos a los que la Red ATV también tuvo acceso y que la Fiscalía las mantuvo en secreto, confirmaron que, primero, no existía expulsión de sangre por región anal en el Hospital del Niño, primer centro hospitalario. Segundo, se evidenció que la principal complicación que presentó el paciente Alexander fue coagulopatía de consumo, que es un trastorno que evita la coagulación de la sangre y que estuvo acompañada por una falla orgánica múltiple producto de una broncoaspiración. Tercero, el informe médico estableció que esta complicación condicionó al paciente a la muerte. Finalmente se estableció de forma fehaciente que la sangre emanada por región anal no provenía de ninguna lesión en ano rectal, región que se lesiona en acceso carnal o violación. Sin embargo, a ello se sumó una lesión provocada presuntamente en el traslado del infante del Hospital del Niño al Hospital Juan 23. Una lesión interna realizada con un objeto duro de punta filosa, y esta lesión tendría aproximadamente un diámetro de 8 milímetros, si mal no recuerdo. Es la única lesión que se ha encontrado en el bebito Alexander. Según testigos del caso, dicho extremo pudo haber sido confirmado durante la reconstrucción judicial de traslado. ¿Quién supo de esa posible causa de la lesión? El doctor Blanco agarró y me agarró y me bajó las gradas de prisa y me llevó hasta el auto. No me dijo nada hasta que me hizo llegar hasta aquí a la fiscalía. Hasta en el auto me dijo él, bien claro aquí, ya sabemos dónde ocurrió. ¿Qué más puedes tú decir? ¿Qué más que lo piensen hecho? Ay, no sé. Me hubieran colocado una sonda, le digo. Ahí está, una sonda, me he dicho. No solo él, según la declaración de Lola Rodríguez, enfermera de Alexander, el entonces fiscal Edwin Blanco le pidió dinero para liberarla. Me dijo, mañana va a venir un abogado del Ministerio Público, no. Otro tipo de abogado no va a venir, y me pidió $10,000. En la pecera él me pidió $10,000. ¿Y voy a salir con libertad absoluta? Sí. No tengo, doctor, eso de hecho. No tengo. ¿Y sabes? Por eso estoy aquí. Por eso estoy siendo juzgada. Porque no tengo $10,000. No tengo ni un centavo. No tengo trabajo, doctor. Esta es la octava prueba que no solo fiscales, sino la ex juez Pacaje se escondió. Ella sabía que Blanco inculpaba al médico Fernández, también sabía que pidió $10,000 a Rodríguez, pero calló y escondió y sentenció sin pruebas a los acusados. Hoy, a casi 4 años de la muerte de Alexander, por el caso, 8 acusados fueron sentenciados.
De ellos, 6 se inculparon y se sometieron a juicios abreviados, y solo 3 llegaron hasta juicio. Jerry Fernández Sumi, Lola Rodríguez Onofre y Sandra Madeni Carrasco. No obstante, sus ajusticiadores están libres pese a no haber logrado demostrar la responsabilidad penal de los acusados, violando su juramento de defensa a la Constitución y a las leyes. Libres pese a haber dictado una sentencia en contra de la ley y con desprecio absoluto al debido proceso. Pero en esta vida todo se sabe, y hoy se conoció cómo escondieron pruebas y sentenciaron a inocentes. Ahí tienen ustedes el trabajo de la Red ATV, de nuestro equipo periodístico, tratando de encontrar la verdad en base a un caso que, como usted bien sabe, y por declaración grabada de una ex administradora de justicia, se sentenció a un inocente.